Es un grupo de mercenarios Wagner. Well, Russia's Wagner Group. La nueva ofensiva rusa en Ucrania, la ofensiva de invierno, ha comenzado en el frente del este. Las autoridades ucranianas ordenan la evacuación de los últimos habitantes de la localidad de Bakhmut. Los bombardeos siguen hostigando barrios residenciales en los que, sorprendentemente, todavía quedaban 6.000 personas. No solo los ejércitos se enfrentan. El jefe del grupo de mercenarios Wagner afirma que los combates son encarnizados y que sobre el terreno solo están sus hombres, los hombres del grupo Wagner. El protagonismo del grupo Wagner en esta guerra de Ucrania ha sido muy importante. De hecho, podrían haber estado informados antes del ataque, como demuestra este tuit que se publicó justo el día 23 de febrero. Según la BBC, antes de la intervención en Ucrania, el grupo Wagner tenía apenas 5.000 combatientes en nómina, muchos de ellos exsoldados experimentados, aunque su cantidad de soldados ha crecido muchísimo en los últimos tiempos, debido a los procedimientos de reclutamiento que ha podido iniciar gracias a las autorizaciones del gobierno ruso. Un reclutamiento que se ha hecho posible, en gran medida, porque no se pone en práctica la ley antimercenarios de 1996, que trataba de evitar que los ciudadanos rusos participaran en conflictos armados en el extranjero, solo por obtener una ganancia económica. El grupo Wagner ha utilizado muchos procedimientos distintos para anunciarse, por ejemplo a través de la plataforma Telegram, buscando músicos, o por las calles, o también en las cárceles, donde ofrecía el perdón después de 6 meses de servicio y un salario de $1.400. Pero no hay que engañarse, muchos de estos reclutas han servido sobre todo y principalmente como carne de cañón en los campos de batalla, lanzados a los frentes antes de que el ejército y los especialistas del grupo Wagner se decidiesen a entrar en los frentes. Pero el grupo Wagner era mucho más conocido por sus acciones realizadas en África. Por ejemplo, en Sudán y en la República Centroafricana, donde son bien conocidas las maniobras y la presencia del grupo Wagner. El apoyo al régimen militar de al-Bashir en el Sudán se sustanció con la promesa de una base militar para la Armada rusa en el Mar Rojo, pero también con concesiones mineras de oro, uranio y diamantes a la empresa M-Invest, relacionada con el propietario del grupo, Eugeni Prigozhin. En la República Centroafricana es donde quizá el grupo Wagner se ha empleado con más recursos. Allí el presidente Touadéra vio cómo los franceses intervenían en 2013 bajo el mandato de las Naciones Unidas. Y no les gustó excesivamente, con lo que decidieron llamar a Putin, que les ayudó a reorganizar su ejército con armamento, pero también con entrenamiento que proporcionaría precisamente el grupo Wagner. Ya que en 2018 allí aparecieron 5 instructores militares, pero 170 civiles, y se levantó una base de entrenamiento cerca de la capital, en Bangui. Lovalle Invest fue la nueva tapadera de Prigozhin, que consiguió acceso a yacimientos de oro y diamantes que obtuvo a cambio de que el grupo Wagner se enfrentara a los rebeldes que se oponían al gobierno de la República. También actuaron en Madagascar buscando exactamente los mismos intereses económicos. Se implicaron en el intento de mantener en el poder al presidente, de nombre casi impronunciable, Rajaonarimampianina, a cambio de acuerdos de explotación minera, esta vez a través de una nueva tapadera llamado ahora Ferrum Mining. Aunque aquel presidente, de nombre casi impronunciable, no obtuvo la victoria, sí lo hizo Andry Rajoelina, con el que mantuvieron los acuerdos a los que habían llegado con el anterior presidente. Y así consiguieron proyectos de explotación del gas natural licuado del país. En Siria, en 2013, fue otra empresa de servicios de seguridad rusa, los llamados cuerpos eslavos, los que iniciaron la presencia de este tipo de instituciones alternativas en el país, aunque fueron derrotados por el Estado Islámico y acabaron incorporados al grupo Wagner. Los kurdos de las fuerzas democráticas sirias y el grupo Wagner fueron los intermediarios del enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia en el país, como ocurrió en la llamada Carrera por el Éufrates, que el momento en el que todas las partes combatientes intentaron controlar los hidrocarburos del país, lo que produjo el famoso enfrentamiento en Deir ez-Zor y la batalla de Hasham, donde la aviación de Estados Unidos
infligió importantísimas bajas a los miembros del grupo Wagner. Pero ¿cómo surgió este grupo de mercenarios? En principio nació de la necesidad de encontrar empleo a muchos de los militares que lo perdieron durante la crisis económica rusa de los años 1990, es decir, después de la caída del Imperio Soviético. Y aquí tenemos a dos figuras fundamentales en la aparición de esta empresa. Por una parte, un delincuente, Evgeny Prigozhin, que había sido condenado a 12 años de cárcel en el año 1981 por robo, fraude y prostitución de menores, de los que pasó entre rejas 9 años. A principios de los años 90 comenzó un negocio de comida rápida en San Petersburgo, donde precisamente un joven Vladimir Putin trabajaba para el alcalde de San Petersburgo, Anatoly Sobchak, y en donde Vladimir Putin, según algunas fuentes, era el responsable de conceder permisos de apertura a este tipo de negocios. Luego se dedicó al catering y organizó los famosos banquetes que le proporcionaron el apelativo del chef de Putin. El segundo personaje es Dmitry Utkin, un antiguo oficial de las Fuerzas Armadas, veterano de la guerra de Chechenia, ultranacionalista que lleva tatuada simbología nazi en su propio cuerpo. Este hombre de experiencia militar comenzó en una de las múltiples iniciativas mercenarias rusas de ese periodo, Moran Security Group, que luego evolucionaría al llamado Cuerpos Eslavos y que posteriormente sería absorbido en el grupo Wagner. Existen muchas fuentes que afirman que estas empresas de seguridad comenzaron siendo una iniciativa de los cuerpos de inteligencia rusos, tanto militares como civiles, con el objetivo fundamental de realizar operaciones de guerra híbrida y de falsa bandera, de los cuales las más conocidas son los que he dicho: el grupo de seguridad Moran, el grupo Wagner, los cuerpos eslavos y Vega. Hasta hace unos años, el trabajo de los periodistas era tratar de encontrar la conexión entre el grupo Wagner y la Federación Rusa. Y por ejemplo se hablaba de la interceptación de conversaciones telefónicas en las que Utkin hablaba con miembros del ejército ruso en las operaciones que se desarrollaban en la guerra entre Ucrania y las repúblicas separatistas del Donbass entre el año 2014 y el año 2015. Los intentos por evitar que esa conexión fuera pública eran evidentes, como ocurría con la muerte de periodistas que trataban de encontrarla. Y es que incluso Prigozhin ha negado durante años su conexión con el grupo Wagner, hasta que parece que a partir de septiembre del año 2022 sus vergüenzas desaparecieron cuando apareció en la prisión de Mariel reclutando reclusos y prometiéndoles la libertad si luchaban con el grupo Wagner en Ucrania. Resulta, sin embargo, desconcertante que con esta relación tan próxima al poder y por lo tanto a Vladimir Putin, Prigozhin haya sido el promotor del llamado movimiento conservador patriótico. Aunque el cambio de actitud de Prigozhin, de ser extremadamente tímido a la hora de expresar su relación con el grupo Wagner, a dejarse fotografiar cerca de los frentes e incluso criticando al ejército ruso, puede indicar un cambio en sus intenciones políticas para el futuro. Pero ya veremos si realmente esto es así, y si Prigozhin representa un reto para Putin o sencillamente una oportunidad.